Hola, vamos a estar hablando de cosas paranormales, de oscuridad. Nosotras las dos somos medium, sanadoras, hacemos sanación holística. Entonces vamos a estar hablando sobre esos temas y les queremos compartir algo que nos pasó este fin de semana. ¿Hago la introducción? ¿O la querés hacer vos? No, hágale. Bueno, esto pasó la madrugada del domingo. No, Del sábado. del sábado. Pero como a vos te pasó más temprano que a mí, porque lo tuyo fue como a las 3 de la mañana, lo mío fue como a las casi 5 de la mañana. Entonces, nosotras dos estamos en el mismo edificio, pero no estamos en la misma parte, ¿cierto? En el mismo piso, estamos Ajá. en diferente piso. Entonces, yo ese día, el viernes por la noche, salí y ya llegué en la madrugada y me puse a trabajar. La verdad, tenía que editar un video. Entonces, vos estabas aquí en la casa, entonces contabas esa parte. Yo estaba acá en la casa, pero en la nochecita yo acompaño a mis hijos a la cama, me quedo un rato con ellos y de ahí me voy a la mía, pero mientras estoy con ellos yo les estoy haciendo protección, los estoy envolviendo, cuidando y los tenía agarrados de la mano. Entonces empecé a sentir algo extraño y empecé a sentir algo en el pecho que no era mío. Empecé como a respirar, a calmarme y no podía. Le solté la mano porque no quería pasarle esa energía a mis niños para dormir y empecé a conectar con la luz, porque cuando algo así sucede lo primero que hago es conectar con la luz para entrar en calma y en protección de toda la casa, de todo el piso donde yo estaba y de las personas pues que viven con todos nosotros. Y no podía y veía solo oscuridad y yo empecé como choqueada y yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no veo luz? Y solo veía oscuridad y oscuridad y oscuridad. Los acosté, les dije que ya debía de irme y los dejé en la camita solos y me fui para la mía y empecé otra vez a conectar con la luz y no podía, y era como que empezaba a expandir mi luz y un ejemplo, ¿no? Llegaba como hasta esta distancia y ¡pum! Otra vez oscuridad y veía cosas súper feas. Entonces empecé a agitarme y yo era como y yo sabía que no era yo porque yo no me agito de esa manera y empecé como a analizar qué está sucediendo. Traté de ponerles luz a los niños y no podía, entonces lo hice físicamente parándome en cada parte y haciendo sellos de protección. Ya de ahí volví a mi cuarto y empecé a ver cosas muy malucas. Entonces yo estaba como no sé qué hacer, voy a tratar de acostarme, de calmarme. Me acosté, no podía dormir, veía cosas feas y volví otra vez a empujarlo como que no, yo tengo que ser más fuerte que la oscuridad y no podía, siempre era oscuridad, oscuridad. Así me la pasé como hasta las 3 de la mañana. Ya de ahí en adelante empezó fue como una lucha y ya de ahí fue que... ¿Pero qué hiciste en la lucha? En la lucha Sí. yo era tratando de defenderme, de sacar esa oscuridad que había porque la veía aquí adentro. O sea, yo sentía la oscuridad aquí adentro y ya no empecé a ver solo cosas feas, sino que ya había algo como tal, ya había como una figura aquí y del ¿Y cómo era mismo, esa figura? oscura, solamente Pero era como oscura. una silueta. Sí, solamente una silueta oscura. Ya, Ajá. yo no la veía como tal porque yo estaba en un shock como de nervios, porque sentía miedo, cosa que no era normal. Y entonces yo sabía que algo estaba sucediendo porque me estaba dando miedo, me daba mucho miedo y yo empezaba a no poder respirar y estaba agitada. Entonces yo empecé a sentir demasiado miedo y cerraba mis ojos y lo que recuerdo ahora era que en la puerta de mi habitación había una figura negra. Mi gata duerme conmigo y mi gata no quiso dormir conmigo, mi gata se fue. Bueno, entonces vos empezaste esa lucha y veías ese ser como negro, pero era una silueta. Sí, yo no le Pero veía. era grande. Sí, Ajá. ya lo empecé a ver como el tamaño. Es que ese ya te conté toda la perfección, pero ya ahorita ya estoy como tratando No. de recordar bien. Que llegue la memoria. Entonces vi esa figura y yo me asusté, pero yo dije, no me voy a dejar. Buscaba a la gata porque la gata siempre me da como esa pequeña seguridad en esos momentos y no la encontraba. Y yo no, voy a concentrarme, voy a respirar profundo y voy a empezar a sacarlo, a luchar y a mandar luz. Pero yo trataba de hacer la explosión de luz y ahí no podía. O sea, hasta ese momento me quedé así como entre esa lucha entre la oscuridad y la luz y de hacer explosión y no la podía hacer. Entonces hubo un momento en la que ya, no recuerdo bien si fue un guía o un ancestro que sentí
y empecé a expandir ya mi luz, pero era muy poca la luz que yo daba. ¿Y te quedaste dormida o no dormiste ese día? No, me la pasaba intranquila, o sea, era como lapsos donde yo me quedaba dormida y volvía y despertaba, pero siempre era ese choque de esa lucha, de esa, como esa fuerza queriendo pelear y meterse. Bueno, lo mío empezó como a las 4 de la mañana. O sea, yo salí, llegué, me puse a trabajar un rato porque no tenía sueño, y como ya cuando me iba a dormir, me acosté, todas las luces apagadas, cerré los ojos. Les voy a explicar lo que yo veía. Veía un hombre y una mujer, todos tatuados la cara. Y voy a explicar esto de una forma muy extraña, pero es que no sé cómo más explicarlo. Ustedes saben, cuando una persona no tiene dientes, que se ve la boca como así, ¿cierto? Imagínense toda la cara así, como para adentro, así acá, como metida. ¿Cómo es que se llama esa verdura verde que estamos hablando el otro día? Que es como una papa... ¿Papa sidra? Como la sidra, que tiene como un arrogoncito así. Hágase de cuenta de eso, aquí la cara. Entonces era un hombre y una mujer llenos de tatuajes, muy blancos, y se me venían así. Y yo cerraba los ojos y se me venían así. Entonces yo abría los ojos y yo, ¿qué está pasando? Abría los ojos y mismo se quitaba eso. Y yo, ¿qué está pasando acá? Pues obviamente la oscuridad me están interactuando conmigo en el astral, pero ¿esto de dónde está llegando? Entonces yo abría los ojos y yo, ¿qué está pasando? Entonces cerraba otra vez los ojos y otra vez. Y se me venían así en la cara. Y yo como que, ¿qué está pasando acá? Entonces me quedé con los ojos abiertos como para poder tener un poquito más de control, y empecé igual a expandir luz, que es como yo me protejo. Llevo toda la intención al corazón y empiezo a expandir mi luz desde el corazón hacia afuera. Entonces yo llegaba y como que veía la luz en mi corazón, expandía hacia afuera, y cuando hacía así, se llenaba todo de oscuridad. Todo de oscuridad. Y yo, ¿qué está pasando? A mí esto siempre me funciona, siempre. O sea, yo soy terapeuta, para los que no me conocen, yo soy terapeuta holística, yo hago sanación, yo hago limpiezas de brujería. A mí esto siempre me funciona. Entonces volví a hallar toda la atención, hice así otra vez y no funcionaba. Otra vez todo se ponía a oscuridad. Entonces yo empecé a cuestionarme, pero cuando estoy expandiendo también yo estoy tirando esa oscuridad, o es como que se invade de oscuridad para no, como que me abraza la oscuridad para no dejarme expandir esa luz. Entonces dije, tengo que cambiar de técnica porque esto no me está funcionando. Entonces sentí que esa oscuridad venía de un habitante del piso de arriba, y yo había escuchado que él decía, váyanse, déjenme tranquilo, cállense, porque esa persona estaba tomando alcohol, ¿cierto? Entonces como que pues creemos que estaba tomando alcohol. Es ¿cierto? que para que entiendan un poquito, ella está en este piso, hay otro piso y ahí yo sigo al siguiente. Entonces era como el piso del medio, ella abajo y yo arriba. Entonces era una energía que estaba en la mitad. En la mitad de las dos. Ajá. Y yo abajo podía escuchar a veces lo que la persona de arriba estaba diciendo, cuando gritaba, cállense, déjenme paz. Pero claro, yo no me acordaba bien de ese momento porque como yo estaba trabajando, pues y yo, pues, ¿qué me importa lo que están haciendo? Pero entonces empecé a caer en cuenta de eso. Entonces me empecé a conectar con la parte de arriba y puse como si hubiera llegado a ese Saiyajin, y como que planté una luz, y eso como que espantó. Háganse de cuenta cuando se espantan murciélagos y empiezan a salir, pero entonces se espanta así como oscuridad, y yo como que abrí la puerta energéticamente y las ventanas energéticamente, como diciéndole al espacio que se abra todo y salga toda esta oscuridad ya. Y esa oscuridad yo la veía como saliendo. Y de ahí hay otros dos habitantes que estaban dormidos. Entonces yo hice una protección a esas dos personas de luz y empecé a plantar luz ahí. Y ahí ya dije, voy otra vez a mi espacio para que no baje esa oscuridad. Y entonces empecé a hacer como un límite de división de luz entre lo de arriba y donde yo estaba. Y como plantando en el espacio de arriba como unos cristales, pues como de energía de luz concentrada, y ya estaba abajo y sentía que esa oscuridad me invadía. Entonces yo volví a empezar a expandir luz, a ver qué pasaba, y como que no la podía expandir, ya no sentía, como que la oscuridad me abrazaba pero no podía expandirme más. Entonces empecé a visualizar
una luz blanca que bajaba para entrar, como envolverme a mí en esa luz, no desde yo misma, sino desde afuera hacia abajo, ¿cierto? Como desde el universo. Y no, como que no la podía ver, como que la empecé a ver y como que se desvanecía. Y conectaba otra vez con la oscuridad, y yo, ¿qué está pasando? Y dije, bueno, entonces voy a cambiar de energía, voy a visualizar otro tipo de luz, no ese rayo de luz, sino otro como violeta con blanco, y así como una espiral que bajaba, y se me empezaba a desvanecer, y yo era así haciendo fuerza para que no se me desvaneciera, y yo era, aquí mando soy yo, a mí nadie me va a tener a controlar, yo sé lo que estoy haciendo, yo me he hecho muchos trabajos con oscuridad, esto no me lo van a tumbar. Y ahí entró un ser como azul, y era como tipo una espada, pero no era una espada en sí, porque era un ser de otro planeta, y era azul, y empezó a mover como esa espada, y como irradiando unos rayos de luz de protección, y como que eso sí estaba quitando la oscuridad, y yo solo era así como que wow, me encanta. Entonces yo empecé a conectar con ese ser, y ahí ya empecé a ver como una luz azul que empezaba a crecer aquí en mí, como con violeta y como así como glitter, como escarcha, y miré ya aquí adentro con dorado, y ahí ya como que sí se fortalecía, y ya fue como que sentí que el ser me decía, listo, ya no queda todo como eliminada toda la oscuridad, pero ya no me estaba afectando directamente a mí. Entonces ya sí yo me pude dormir, pero no pude dormir profundo, sino que me pasó igual que vos, que como que me despertaba cada rato, y como que uno escucha todo lo que está pasando afuera porque no estás en un sueño profundo. Entonces hasta ahí vamos. En toda la casa hay cámaras, ¿no? Entonces yo chequeaba las cámaras porque yo estaba intranquila, tenía ese miedo, y yo siempre analizo de quién es el miedo cuando reconozco que no es mío. Entonces yo empecé a revisar las cámaras y veía al que vivía abajo, lo veía desesperado. Entonces entraba, salía. Las puertas para entrar a cada apartamento es diferente a la de salida. Entonces salía del apartamento, iba hasta la entrada de la casa y miraba así para todas partes, volvía y entraba. Y ahí concuerda mucho con lo que ella dice, de que él gritaba, váyanse, déjenme dormir, porque era como intranquilo, y revisaba a ver si había gente, a ver si había alguien ahí, porque yo lo veía cuando él se asomaba para todas partes, y no encontraba a nadie, volvía y se entraba. Bueno, entonces ya al otro día, pues más tarde esa mañana, yo le estaba hablando a Kiki, y ella me preguntó, o sea, siempre me pregunta que cómo dormí, pero no sé, yo ese día sentí, pues uno normalmente cuando le preguntan eso, uno dice, ah, sí, bien, pero ese día yo sentí que me estaba preguntando más de como con otra intención. Entonces yo fui y le dije, ¿sabes qué? No dormí bien, anoche pasó algo, y como conecté con la oscuridad, con como unos seres que no me dejaban dormir, y ella ahí mismo como que, ay, yo también, a mí también me pasó lo mismo. Entonces ya, como no estamos en el mismo espacio, ya después quedamos como, ahorita hablamos para compartir qué fue lo que sentimos, y como las historias hacían match, las dos, porque las dos intentamos expandir la luz, y a las dos como que la oscuridad nos abrazaba y como que no nos permitía conectar. Las dos sentíamos como ese ataque de oscuridad, y fue en horas muy parecidas. Uh-huh. Es que yo siempre le escribo, hola, ¿cómo amaneciste? O ¿cómo dormiste? Y ese día le escribí, ¿cómo dormiste? Así de una. Uh-huh. Y ahí fue donde yo le dije, ay, no, ella me dijo, dormí de a poquitos, no he dormido mucho. Y yo le dije, ay, yo también. Y ella me dijo, ¿por qué? Y ahí yo solté a decir, y ella, ay, ahí empezamos, todo se unía, todo se dio. Entonces ya con eso dijimos, tenemos que hacer una limpieza energética de magia negra. ¿Vos habías hecho ese tipo de limpiezas antes? No, yo la hago diferente, pero si haces limpiezas como de magia negra pesada. No, a mí no me gusta oscuridad, hacer eso. No. Bueno, yo sí hago. Entonces hicimos una técnica que yo utilizo para hacer limpieza de espacios, porque yo sí atiendo personas que les están haciendo brujería o que están sintiendo energías muy pesadas en las casas. Y en parte pues mi trabajo, yo voy a hoteles, a restaurantes donde no están prosperando, sienten que algo pasó, cambiaron de dueños, de socios. Entonces hago ese tipo de limpiezas. Entonces nos escabullimos hacer la limpieza en esa casa.
Con permiso de otros habitantes, pero no del que le estaba pasando eso, ¿cierto? Hay que tener eso en cuenta, uno no puede invadir, pues no estamos invadiendo, porque otra persona que vivía ahí nos acompañó en todo el proceso. Esa limpieza yo utilizo fuego para poder leer como la energía y pongo el fuego al servicio para que como que se chupe esa energía, pues no solo el fuego, con otros elementos que se mezclan ahí, como que se chupa esa energía negativa y también voy leyendo para ver qué tipo de energía hay ahí y cómo se está peleando para no salir. Entonces, como yo tengo más experiencia con la oscuridad, entonces yo me encargué como de sacar la oscuridad y Kiki se encargó como de traer la luz y plantar luz en el espacio al mismo tiempo. ¿Cómo te fue con eso? No, no era un trabajo para nosotras, eran energías que querían atacar al habitante del medio de nosotras, pero como estábamos como un sándwich prácticamente, él en la mitad, yo arriba y ella abajo, entonces, y somos sensibles a las energías, ahí fue donde empezaron a atacarnos a nosotras, pero no era un trabajo para nosotras. Es que como la persona toma alcohol y a veces consume drogas, eso abre unos portales de oscuridad. Entonces, cuando tú tienes esos portales abiertos, por donde tú vayas y haya oscuridad, se te pega esa oscuridad. Entonces, traes eso a tu casa. Y si tú haces eso muy seguido, pues siempre estás trayendo eso y se va acumulando y acumulando y acumulando. Y también tiene mucho que ver con la forma en la que tú tratas a las otras personas. Entonces esa oscuridad empieza como a tomar el control sobre las personas. Y toma el control, toma el poder del espacio, toma el poder de las personas. Entonces, claro, no solo empieza a tomar el poder sobre la casa de la persona, sino que se empieza a expandir hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Entonces nosotras ya lo estábamos sintiendo y ya estaba muy acumulado, entonces había que ayudar a remover eso y esa persona pues va a seguir trayendo cosas, pero entonces hay que estar constantemente removiendo para que no se acumule tanta cantidad y no afecte tanto a las otras personas que estamos alrededor. También hay que tener en cuenta de que muchas veces se vive como en edificios o en estos apartamentos de Nueva York que son como, no son los típicos de los países latinos que es en cemento, con ladrillos, sino que es un material mucho más delgado y es mucho más fácil de que se pasen las energías. Entonces es como que, como estilo película que ven que traspasan los espíritus todas las casas y se entran por donde quiera, así pasa realmente. Entonces muchas veces piensan, no, es que me mandaron algo, me hicieron algo, y no es así, es quizás del vecino, del de arriba, del de abajo, no sabes de quién es, y llega y se acomoda a tu casa. Si ven porque si tú no haces limpieza ni ven la oportunidad de quedarse ahí, ahí se quedan. Yo creo que también hay que tener en cuenta que en este momento la energía de oscuridad está muy fuerte, como que se está revolcando y entonces están como atacando más, con más fuerza. No sé ustedes, cuéntenos en los comentarios si sienten que pues el cansancio. Horrible. Pues a mí se me cierran los ojos del sueño y yo no soy así, yo soy noctámbula que puedo estar, si quiero estar despierta hasta las 5 de la mañana lo podría hacer, pero ya como a las 9 de la noche soy así que me voy a ir a dormir ya. Es mucho cansancio, demasiado, como que la energía está tan pesada que se siente uno agotado, absorbido. Entonces también tiene que ver esa energía colectiva en que estemos sintiendo más esa oscuridad, entonces toca estar como más firmes, más constantes con las limpiezas energéticas de nosotros mismos, con los balances energéticos que nos hacemos a nosotros mismos para estar en bienestar. Hicimos la limpieza cuando el señor no estaba en la casa. Pues averiguamos el horario y ya sabiéndolo, con alguien que vive ahí, hicimos la limpieza de la casa. Porque es que tiene tanta energía negativa, tiene tanta como contaminación, que tan solo en oler la salvia, oler palo santo, ya siente revoltura, como desprecio, siente que se está ahogando, que se va a morir. Entonces no se podía hacer, no se podía como hacer. Cuando en las películas muestran que les ponen así un Cristo a los vampiros también, ¿no? Ah, también. Y empiezan así, que se les como que se están quemando en vida. Así prácticamente, sale corriendo, huyendo. Entonces tuvimos que hacerlo cuando no estaba. Y ya cuando empezamos, ella se hizo adelante, llevando la batuta de todo. La otra persona se hizo en la mitad y yo me hice atrás. Pero es que nosotras, ¿por qué no grabamos? No, yo nunca grabo eso. No.
No, porque es que eso se mueve mucha oscuridad y a mí como que no me gusta compartir ese movimiento de oscuridad en redes sociales. Pero eso fue, es que, Pero no, o sea, es que a mí no me da ni la mente para... Yo he grabado unas cosas así, pero cuando no es tan fuerte. Porque cuando es algo así fuerte, a mí no me da la mente como grabar, limpiar, hacer. Siento que es demasiado. era algo increíble porque cuando ella iba pasando, se empieza desde la entrada, ¿no? Ella iba por la entrada haciéndole, yo iba atrás porque ella me dijo, tú te encargas de la luz, yo de la oscuridad, y yo, ah, bueno. Entonces, ella pasaba por ciertos lugares y normalito, normalito, pero en los puntos donde él más mantiene, era como hubo un punto en la sala que empezó a subir, pero cuando ella se movió ya bajó, a lo que llegó al lugar donde él duerme. Mira, es que ustedes hubieran podido ver eso. Es Era, que vos dices, ella dijo, voy por el extintor, porque tampoco, ella nunca había visto esa técnica, entonces no sabía qué iba a pasar porque el fuego era muy se alto. subió, o sea, eso fue como que, como, no sé si ustedes han visto las varillas de radiestesia que se usan para encontrar agua, que ellas empiezan como a temblar cuando encuentran un punto de energía, así, pero con el fuego, una llamarada, una fogata, y eso estaba así y empezó a subirse de una, y yo miré eso y yo voy por el extintor y ella no, y yo era como que... Porque yo he hecho, yo utilizo eso mucho, entonces yo sé cómo funciona ese fuego y yo sé que no se sale, el fuego no se sale de ahí. Pues y si cae en alguna cosa, eso se apaga de una, es porque ahí yo tengo el control de, yo veo cómo está interactuando con la energía negativa, ¿cierto? Y por eso se pone de esa forma, como que empieza a bailar, empieza a comunicar cosas, pero como yo lo estoy utilizando como ese vehículo de comunicación, entonces también ahí me está mostrando la cantidad de energía negativa que estamos desvaneciendo, Ujú, sacando de ahí, era mucha, demasiado. que me tocó a ver, hacer otra preparación para poder continuar porque esa se gastó, o sea, ya no le cabía más energía de oscuridad, entonces tocó empezar otra nueva porque esa ya no le cabía más. Era muy, muy, era como emocionante, pero a la vez daba como ese miedo del fuego, aparte el ver y el entender que la energía negativa estaba actuando ahí y era como a no dejar, porque es que era que no quería dejar limpiar, como quien dice usted no va a poder conmigo y ella dándole y ella manda luz y yo, ay, hubo un momento en el que sentía ya que como que me jalaban como hacia atrás y yo me iba hacia adelante como luchando como a no dejarme que yo metiera luz y ella era mándalos y yo tratando de sostenerme porque literal sentía que alguien estaba atrás y no había nadie porque la única persona que había extra estaba en la mitad de nosotras dos y yo era hacia atrás, entonces yo estaba parada como con los pies juntos y tuve que abrir los pies y como zapatear y sostenerme y decir no me van a tumbar. Ajá. Entonces cerré los ojos y lo hice con más fuerza y ella me decía Mandelus y yo como que espere que Estoy estoy, haciéndolo. estoy tratando, pero no me dejaban. Es que nos reímos y todo, pero en el momento uno está, inclusive yo estaba hasta temblando cuando sentía que me jalaban de atrás porque yo decía, pucha, me quieren tumbar y yo, ¿por qué? Si yo tengo más, o sea, yo siempre digo, la luz es más fuerte que la oscuridad. Siempre Ujú. lo digo. Y es verdad. Ujú, pero no podía. Era, o sea, me estaba pasando prácticamente lo que me pasó cuando no podía dormir, que no podía expandir mi luz. Ajá. Pero a la final no, ya me concentré, respiré profundo, porque en ese momento entra uno como en esa desesperación pucha, ¿por qué no me dejan? Entonces entré en conexión otra vez de nuevo conmigo y ya empecé a ver la luz, a expandirla, a entrarla ya más suave. Pues que esa era tu primera vez haciendo ese tipo de cosas. Sí, porque yo las limpiezas las hago de otra manera, no así tan fuerte. Pues si nunca cuando es gente que tiene mucha oscuridad, le sugerís Vaya a que otro lado. vaya otra persona a hacerlo. En Ujú. cambio, yo sí las hago, entonces para mí es normal. Ya está acostumbrada. Y normalmente las hago sola. Entonces siempre me toca estar como en la posición de conectar con la oscuridad para ver qué hacer y estar trayendo luz. Pero yo estaba más relajada porque como claro, estaba con ella
entonces ella estaba haciendo una parte y yo estaba haciendo la otra, entonces yo estaba súper relajada, como que, ay, no, Ella estoy mal, no adelante. tengo que hacer tanto. Delegando. Ella adelante diciendo más de luz y yo espera. Estoy tratando, espere. Ay, bueno, ya que estamos aquí juntos, acuérdense que hay un video de cuando fuimos al cementerio, está en mi canal de YouTube, para que vayan y vean, porque ahí también las dos conectamos y canalizamos cosas de los muertos con los que estamos conectando allá y ayudamos a muertos a trascender, para que vayan y vean, porque explicamos un poquito lo que hicimos ahí con ellos. Y ese día, pues terminamos la limpieza ahí en ese apartamento y de paso dijimos, vamos a limpiar donde ella está, donde yo estoy, para poder que No, todo quede ella de machita. balanceado de una vez. De machita dijo, no, ya hicimos uno, hagamos 2 y 3 pisos juntos. Porque es que ya salíamos como en la parte del estar del edificio, que es donde todos nos encontramos, y se sentía como denso, se sentía como, es que no sé, como cuando uno está en un lugar donde está haciendo mucho calor y se siente como ese vapor así como que te abraza, algo así se sentía, como esa densidad abrazadora. Entonces yo era, no, pues ya empezamos, ya terminemos el trabajo. Ese día terminamos muertas. Uy, nosotras estábamos con una cara así como, vea, cuando usted ahí se mete una rumba ni la hijo de madre y se emborracha y se toma hasta el agua del sanitario, como se dice el dicho, tiradas, totalmente tiradas ahí, con los ojos hundidos, con sueño, desgastadas. No podíamos más. Las dos nos miramos como que ya, es hora de dormir. Yo me fui a acostar. Nos dormimos súper temprano ese día. Y es que las dos somos noctámbulas, pero con esas energías, como se está moviendo, es muy agotador. Ayer estuvimos agotadas, hoy también. Sí. No sé ustedes cómo se están sintiendo. Cuéntenos en los comentarios si también están sintiendo mucho cansancio y mucho agotamiento en estos días, porque ha estado fuerte. ¿Cómo han sentido la energía? Y mientras nos ponen ahí, he estado viendo que me están escribiendo que quieren aprender a controlar sus habilidades psíquicas y desarrollarlas más. Yo de clase, ya estoy sacando la mentoría, entonces me pueden escribir por mensajes directos, me mandan su email para mandarles información de la mentoría. También saben que pueden hacer que ayuda un poquito a solventar, es poner un vaso de cristal, no, sin dibujos, sin nada, con agua y lo ponen a recargar, así sea media hora o una hora en el sol. Y tomarse esa agua. Y tomarse el agua. La hacen con, ¿no has escuchado? Con el vidrio del vaso morado. Sí. También hacen con eso, ponerla a cargar en el sol en vidrio morado o poniéndole una amatista o un cristal morado. Yo también tengo una plaquita que utilizo, entonces también ponen esa plaquita que es como violeta debajo del vaso con agua y la cargan con el sol. Y así es como para la energía vital. ¿Cuál ha sido la experiencia más aterradora que han tenido? Yo sí tengo una. Hubo una vez que cierta persona por ahí se puso a joderme y me mandó algo. Eso fue como a la medianoche, casi 1 de la madrugada. Por lo mismo, por lo que soy tan noctámbula, mantengo pues despierta. Y yo sentí una energía, una presencia y yo, hijo de madre, ¿ahora yo qué hago? Me voy hacia el otro cuarto, hacia donde sentía la presencia y claro, ahí estaba en un rincón escondido y era una entidad del bajo astral. Mi esposo estaba dormido. Yo no sé cómo, pero yo empecé a hablar con esa entidad, a sacarlo, a decirle cosas, pero yo estaba hablando en español. Y yo empecé y yo decía, y yo decía, y yo decía, yo estaba con los ojos cerrados, yo solamente estaba diciéndole cosas y que se tenía que ir y diciéndole pues oraciones y todo eso. En esa siento una presencia atrás de mí, siento una presencia atrás de mí, yo como que esperé, esta presencia no es tan mala, entonces yo estaba enfocada. Entonces dejé la presencia que estaba acá atrás ahí quieta porque no sentí que fuera mala y seguí hasta que ya por fin se fue y ya yo solté esa energía de defensa que tenía. Cuando volteo a mirar era mi esposo ahí parado. Y entonces él cagado del susto porque era la madrugada, él no es noctámbulo, él se duerme súper temprano y él simplemente me dice, ¿tú qué estás haciendo? Y yo me quedé mirándole. Invocando el diablo. Y yo, ¿por qué? Y me dice, ¿qué idioma estás hablando? Entonces yo le dije como que ¿qué idioma? Estoy hablando en español. Y me dijo, no, porque él habla inglés. Él habla inglés. Y me dijo, no,
eso no es inglés, eso no es español, dime qué idioma estabas hablando. Entonces, yo en mi momento de shock, a mí no me daba risa, sino que yo estaba como, acaba de terminar una lucha, una pelea con una entidad baja, y él viene y me dice que qué estoy haciendo, y yo pues es que lo que pasa es que esto y esto y esto, estoy sacando algo que me mandaron y que no tiene que estar aquí, que es una energía negativa, esto y lo otro, y me dice, pero tú dime qué idioma aprendiste, porque ese idioma no es español ni inglés. Entonces yo le dije, ya deja la bobada, eso es que estabas dormido. Y me dice, no, yo estoy muy despierto. Asustado, muerto del miedo, me dice, yo te escuché y estabas hablando en otro idioma, dime qué idioma es ese. Y yo le dije, mira, yo te estoy diciendo que es español. Y me dice, no es español. Y yo, ok, vete a dormir, luego continuamos porque íbamos a estar en esa guerra de sí, no, sí, no. Al día siguiente yo me levanto y pongo un mantra, lo cantan en arameo. En esas llega él y me dice, eso era lo que tú estabas, en ese idioma estabas hablando. Y yo me quedo como, ¿qué? Y él me decía, sí, en ese idioma tú estabas hablando. Y yo le dije, no, ¿cómo voy a hablar arameo si yo no sé hablar arameo? Y él me dijo, tú estabas hablando ese idioma y ese idioma fue el que yo escuché, solo que no entendía que era lo que estabas diciendo. Y yo, ok, y desde ese momento él me dice que yo sé hablar arameo, pero yo digo, quizás sea cuando tengo la adrenalina arriba, que hablo otro idioma, pero en realidad yo me escuchaba hablando español. ¡Qué loco! ¿No me has contado eso? Sí, eso pasa abajo. Empezar a hablar en lenguas. Ujú. ¿Cómo sienten que es del bajo astral? Es decir, si es buena o mala la energía por el aspecto. No, yo creo que eso uno se acostumbra a cómo se siente una energía buena y cómo se siente una energía negativa, entonces tú ya automáticamente lo puedes diferenciar. Es como lo que ella estaba contando ahora, que cuando el esposo se paró detrás de ella y ella no sabe que era un vivo detrás, un humano detrás, simplemente sentía, ah, no, es una energía buena, ¿cierto? Entonces como si tú estás con tu mamá y te sientes en paz, y tú estás con el niño que te molestaba en el colegio y te sientes como que, "Ugh", y no te están haciendo nada, ni te están abrazando, ni te están hablando, pero solo con la presencia tú ya como que te contraes. Con la práctica uno se empieza a diferenciar, pero yo sí siento que puede haber momentos en los que a personas se les confunde. Entonces por eso digo práctica, porque hasta me pasó una vez que no te no te habías dado cuenta que había una presencia de No, es que me quedé como, estaba pensando que es que nosotras, o por lo menos a mí personalmente, yo a veces veo la figura, a veces veo completamente su cara, su rostro, sus brazos, todo. Otras veces solamente veo o luz o oscuridad. Entonces no te podría decir cómo nos aseguramos, porque es de acuerdo a cómo se presente la situación. Sí, hay personas que no se dan cuenta que están invocando seres de oscuridad, que creen que es un ángel y va uno a ver y no, y es una oscuridad. Yo es por práctica, yo les digo, práctica y exponerse para poder practicar, ¿cierto? Como yo atiendo tantas personas, entonces he tenido muchas oportunidades de practicar y antes yo tampoco hacía limpiezas de oscuridad, yo les decía, mira, siento estas presencias, anda donde alguien que se dedique a eso y te ayude, para que te ayude a liberar esa brujería, esa oscuridad. Yo podía ver más o menos qué estaba pasando, pero yo no me metía a liberar esas cosas y tampoco como que indagaba mucho, pero sentía y empezaba a preguntar qué es, de dónde viene esto, es otra persona. Hay que preguntar y preguntar energéticamente. Yo siento mucho que me observan, he sentido que me susurran al oído cuando duermo. También puede ser tus guías, yo también. Cuando estaba creciendo sentía mucho así. Mire, ¿sabes Pero a mis que guías. hay una teoría muy loca, pero a mí no me parece que sea loca? Es que nosotros vivimos en diferentes dimensiones, eso siempre lo he sabido, pero es como que en el momento en que tú sientes que te observan, si tú eres consciente de que no eres uno de que no es uno de tus guías o ancestros, eres tú del futuro que está viniendo a visitarte, ¿cómo les explico? A guiarte. Ajá, a guiarte a al siguiente paso que debes realizar para enfocarte en ese camino. Entonces, ¿qué? Yo hice eso esta semana. Ayer yo estaba haciendo eso. Sí. Sí.
Entonces es súper, o sea, es como curioso, porque muchas veces decimos es como que, uy, tengo un sueño, voy a tener una casa así gigante, con árboles, con un jardín hermoso, y después o años después se te cumple la casa tal cual como lo viste, tal cual como lo imaginaste, puede ser con carros, con un trabajo, con lo que sea, y no es que lo soñaste, fue que tu yo del futuro vino y te dijo lo que iba a suceder o te mostró lo que iba a suceder, y ahí es donde uno se siente observado, siente que lo tocan o bueno, ya saliéndose pues de que no sea alguna otra cosa, pero es uno mismo mostrándote el camino. Yo me quedé como... Yo cuando estaba haciendo trabajo de manifestación, pues como de atraer eso, no hago como que quiero desde mi mente, sino que me alineo con mi yo del futuro para que me muestre qué es lo que vamos a estar haciendo y así hacer el paso a paso desde ya para llegar allá, ¿cierto? Porque todo es un proceso aquí en la Tierra, es más de proceso la forma de materializar en otros planetas. Ah, bueno, los que no saben, los que están viendo, Tiago, si no saben que yo conecto con extraterrestres. En otros planetas la manifestación funciona diferente y más rápido. Por ejemplo, yo que siempre he conectado con mi parte andromedana y todo eso, cuando era chiquita a mí me da mucha frustración porque yo era, pero ¿por qué lo pienso y no aparece? Porque está conectada mucho con de esa conexión de que si pasara todo rápido desde mis memorias de otro planeta. Pero este fin de semana yo estoy haciendo mucha sanación como de heridas de cosas cuando era chiquita, como cosas que yo pensaba, no, soy súper fuerte y me di cuenta que, uy, no, eso sí me quedó doliendo y he estado reaccionando desde ese dolor. Entonces, yo siempre visito mi yo de cuando era pequeña que conectaba todos los días, pues casi todos los días con mis guías espirituales, con estos, con mi yo andromedano y mi yo lemuriano y la pareja de mi yo lemuriano, que ellos me enseñaban cosas. Y como que esa etapa de mi vida me parece que yo tenía mucha fuerza y me sentía como muy conectada, como muy cómoda, ¿cierto? Aunque había frustraciones desde la materialización instantánea que no funciona en este planeta, me sentía como mucha paz en ese momento. Entonces yo visito mucho mi yo de ese momento como para tener fuerza acá. Y ayer creo que fue que estaba haciendo eso, como visitando a mi yo de ese momento. Y en ese momento me di cuenta que mi yo de ese momento tiene mucha fuerza porque me mantengo visitándola y cuidándola desde diferentes etapas de mi vida. Mi yo adulto la abraza y la acompaña y le dice que todo está bien y que gracias y todo. Y pues claro, por eso es que yo estaba me sentía tan bien en esa época, porque muchos yo la visitan. Porque estás trayendo información de allá, entonces se siente como que va por buen camino y todo está perfecto. Es muy loco, yo lo he visitado en momentos diferentes de mi vida, hacia adulta y en la adolescencia, que para tener fuerza. Y antes le estaba dando más fuerza a ese. Y otra cosa que también... Cuando visitas tu yo, el yo del pasado, podemos cambiar cosas para que el curso cambie. Sí, pero hay que saber hacer eso. No es como que, ay, me siento y, amiga, acuérdate, no estés con ese novio. No, es más profundo que eso. Cambiar las cosas toca ir más allá, hay que ser muchísimo más específico y tienes que ser muy consciente, no desde el capricho, sino desde en verdad lo que tu alma viene a experimentar aquí en la tierra. Pero sí se puede. Entonces nos vamos a despedir. Nos encantó compartir aquí con ustedes. Gracias Chao. por estar aquí. Que pasen bonita noche.